Nadie te enseña a correr con un traje de novio que pesa más que tus ganas de quedarte. Nadie te explica cómo se siente el aire cuando lo último que quieres en el mundo está a punto de convertirse en tu vida oficial, firmada, aplaudida y bendecida con flores blancas. Y definitivamente nadie te prepara para esto. Para salir huyendo de tu propia boda, con el corazón descompuesto, los supresores fallándote bajo la lengua, la lluvia reventando sobre los escalones de la catedral. Y caer, literal, en los brazos del único alfa al que juraste no volver a necesitar. Yo me llamo Noé Salazar Omega, 26 años, hijo de una familia que convirtió los hoteles en religión, las apariencias en ley y el amor en una herramienta de negociación. Durante meses dejé que me vistieran, me peinaran, me perfilaran y me acomodaran como si fuera el centro de una celebración que no me pertenecía. Me prometieron estabilidad, prestigio, seguridad, un apellido aún más pesado que el mío, un futuro. Correcto. Lo que no me dijeron fue que, para conseguir ese futuro, primero iban a tener que enterrarme vivo dentro de él. Mi prometido era Álvaro Ferrer. Alfa impecable, heredero de un consorcio financiero, sonrisa perfecta para las portadas y una voz tan suave que la mayoría de la gente tardaba demasiado en notar el filo. La boda iba a celebrarse en la Catedral de San Aurelio, con recepción en el Hotel Casa Salazar, propiedad de mi familia. 260 invitados. Prensa social. Contratos cruzados. Inversionistas felices. Una operación quirúrgica disfrazada de romance. Todo estaba listo. Menos yo. Porque hay una diferencia entre aceptar una condena y volverte de piedra. Yo todavía sentía. Todavía temblaba. Todavía tenía memoria. Y la memoria, cuando de verdad despierta, arruina muchas bodas. Sobre todo si en esa memoria vive un hombre que no debería seguir oliendo a hogar después de tantos años. Renzo Cárdenas. Alfa. Bombero. Protección civil. La primera persona que me besó sin pedirme que me hiciera pequeño, la última persona a la que le dije quédate y no se quedó. El hombre que desapareció de mi vida 5 años antes, llevándose con él la versión de mí que todavía creía que el amor bastaba para pelearle a una familia entera. La mañana de mi boda no sabía que él estaría ahí, ni que el destino, cuando quiere ponerse teatral, ni siquiera intenta disimular. Solo te arrincona en el momento exacto, y te ve correr. 1. El día en que iban a casarme. Mi madre entró a la suite nupcial a las 10:20 de la mañana con la misma expresión con la que algunas mujeres entran a misa. Respeto automático, espalda recta y una tristeza tan educada que casi pasaba por serenidad. Traía una caja pequeña entre las manos. Yo estaba frente al espejo, con el saco marfil a medio poner, 2 estilistas ajustándome el cuello y una maquillista diciéndome que levantara un poquito la barbilla para disimular el cansancio. Como si el cansancio fuera el problema. Como si la gente no pudiera oler el miedo debajo del polvo translúcido. Déjenos un momento, pidió mi madre. Nadie la contradijo. Cuando salieron, el silencio cayó de golpe. No era un silencio amable. Era el tipo de silencio que hace más ruidoso el reloj. Mi madre dejó la caja sobre la mesa. No me miró de inmediato. Son las mancuernillas de tu abuelo, dijo al fin. Pensé que querrías usarlas. Me acerqué. Adentro había plata vieja, pulida a mano, con el escudo mínimo de los Salazar. Objetos de familia, herencia, permanencia, todo eso que a mí me sonaba cada vez más a jaula. Gracias, mamá. Ella asintió. Seguía sin mirarme. Yo sí la miré a ella. Mi madre era Beta, hija de una modista de Tepatitlán que un día se casó con un alfa adinerado y aprendió demasiado rápido que el dinero elegante también grita, solo que más bajito. Con los años se volvió experta en sobrevivir dentro de habitaciones llenas de hombres que decidían el precio de todo. Pero esa mañana no parecía una mujer experta. Parecía cansada. No físicamente. Cansada del alma. Todavía puedes decir que no, murmuró. La frase me golpeó raro. Porque llevaba meses deseando escucharla. Y justo cuando llegó, ya no sabía si era una puerta o una crueldad. No digas eso hoy, respondí. Precisamente por eso. Ahora sí me vio. Tenía los ojos húmedos, aunque no lo suficiente para permitir que una lágrima cayera y le arruinara el rímel. Noé, yo sé reconocer la cara de alguien que se está despidiendo de sí mismo. La tuve años. No quiero verla en ti. Quise abrazarla. Quise decirle que yo también veía ese mismo gesto en ella desde que era niño. Quise preguntarle por qué nunca se fue. Quise reclamarle porque me estaba dando permiso justo cuando todo ya estaba encima. No hice nada de eso. Porque el amor a veces se hereda con sus cobardías incluidas.
Si me voy, dije bajito, se cae el acuerdo. Que se caiga. No es tan simple. Nunca lo es. Ahí estaba la verdad. Nunca lo es. Nunca es tan sencillo como huye. Porque huir cuando perteneces a una familia como la mía no significa cerrar una puerta y ya. Significa demandas, escándalo, represalias, titulares, cuentas congeladas, venganzas hechas con sonrisa de consejo administrativo. Y, sobre todo, significaba dejar a mi madre adentro. A ella, a mi hermana menor, Elisa, a todos los que siempre terminaban pagando el precio del orgullo de mi padre. Mi madre tomó mis manos. Si te quedas por protegernos, al menos hazlo sabiendo que no te lo pedí yo. Eso me quebró tantito. Solo tantito. Lo suficiente para tener que respirar hondo antes de responder. No importa. Ya estoy aquí. Ella apretó los labios. Asintió con la aceptación de quien ve venir un accidente y entiende que ya no puede cambiar la ruta, solo acompañar el impacto. Cuando salió, me quedé un momento solo frente al espejo. Nunca me había visto tan bonito. Nunca me había sentido tan lejos de mí. Había gardenias blancas junto a la ventana. Los supresores me dejaban un gusto amargo en la lengua. Afuera, los músicos ya estaban haciendo pruebas. Desde 14 pisos arriba podía ver el patio interior del hotel, las sillas perfectamente alineadas para el cóctel posterior, las mesas redondas, las cintas, el personal corriendo. Todo listo para un matrimonio. Nada listo para una vida. Mi celular vibró. Era un mensaje de Álvaro. Baja en media hora. Ya casi eres mío. Lo leí una vez. 2. 3. Luego apagué la pantalla con una náusea fría subiéndome por la garganta. No fue esa frase la que me hizo huir. No sería justo darle tanto mérito a un solo mensaje. Fueron muchas cosas. Años de muchas cosas. La forma en que Álvaro sonreía cuando hablaba de nuestros futuros hijos y siempre se refería a ellos como piezas de sucesión. No como niños, la manera en que mi padre se había encargado de quitarle importancia a cada duda mía con frases como ya se te pasará o ningún omega está listo hasta que lo está. El contrato prenupcial que me escondieron durante semanas y que al final firmé bajo la promesa de que era mera formalidad, aunque una cláusula entera convertía mis futuras decisiones reproductivas en una conversación corporativa, la lenta y exacta sensación de estar siendo administrado, no amado. Pero el empujón final llegó 15 minutos después. No por parte de mi prometido. Por parte de la verdad. 2. Lo que escuché antes de correr. Bajé a la planta baja por la escalera de servicio para evitar fotógrafos y gente opinando sobre mi expresión. Iba directo al pequeño salón privado donde el padre Ernesto daría la bendición previa. Yo solo quería 5 minutos de silencio. 5 minutos sin perfume caro, sin staff, sin felicitaciones huecas. Nunca llegué. En el pasillo detrás de la sacristía escuché voces. La primera fue la de mi padre. Inconfundible, grave, controlada, esa voz que usaba para cerrar negocios y humillar gente sin subir el volumen. La segunda, la de Álvaro. Me detuve por reflejo, no por intención. Iba a anunciarme. Luego oí mi nombre y ya no pude. Lo importante es que firme todo hoy mismo, decía Álvaro. En cuanto termine la recepción, mi abogado quiere dejar lista la anexión de tutela. No uses esa palabra, respondió mi padre. Suena horrible. Es lo que es, Hernán. Si Noé entra en celo antes del primer año, el manejo de cualquier embarazo debe quedar blindado. No podemos permitir improvisaciones. Sentí que se me fue el aire. Improvisaciones. Así le llamaba a un hijo. A mi cuerpo. A mi vida. Mi padre soltó un resoplido. No se va a resistir. Nunca ha servido para el escándalo. No me preocupa eso. Me preocupa que siga idealizando libertades que no corresponden a su posición. Hubo un chasquido, como de encendedor. Álvaro fumaba a veces cuando estaba tenso, aunque fingía que no. Ya bastante batallamos una vez con el asunto Cárdenas, siguió diciendo. No quiero fantasmas viejos rondando mi matrimonio. Todo se detuvo. Todo. Hasta el pulso. Hasta el pasillo. Hasta la poca paz falsa que todavía llevaba encima. Mi apellido no me dolió tanto como ese. Cárdenas. Renzo. Mi primer impulso fue entrar y arrancarle la cara con las uñas a alguien. El segundo fue quedarme quieto y escuchar, porque a veces la verdad necesita terminar de ensuciarse sola para que ya no quede duda. Mi padre habló, fastidiado. Ese asunto se resolvió hace años. Se resolvió porque usted hizo lo necesario, respondió Álvaro. Y se lo agradezco. Pero si Renzo Cárdenas vuelve a aparecer,
No quiero debilidades. Noé puede ser dócil, pero no es tonto. Mi visión se hizo angosta. Caliente. Como si el pasillo hubiera reducido el oxígeno. ¿No volverá a aparecer?, dijo mi padre. Más le vale. Bastante nos costó sacarlo. El robo en los almacenes, la auditoría, la amenaza contra su familia. Todo eso para que el Omega finalmente entendiera dónde le tocaba estar. No escuché lo siguiente. No porque no lo dijeran. Porque mi cuerpo ya estaba reaccionando antes que mi cabeza. Yo siempre creí que Renzo se fue. Creí que me dejó. Creí que eligió desaparecer en vez de pelear. Y de pronto, en un pasillo con olor a incienso y madera mojada, entendí que quizá nunca fue así. Que quizá lo arrancaron. Que quizá la historia que usé 5 años para sobrevivir era una mentira convenientemente acomodada por los mismos hombres que esa mañana iban a entregarme al siguiente trato. Di 2 pasos hacia atrás. Casi no lo sentí. Mi respiración cambió. La piel me ardió bajo el cuello del traje. Los supresores se me hicieron agua inútil debajo de la lengua. No era un celo completo. No todavía. Era peor. Era la alarma previa. El cuerpo dándose cuenta de que la jaula se había vuelto demasiado pequeña. Saqué el celular con las manos temblando. Abrí la conversación con Álvaro. Releí "ya casi eres mío". Luego pensé en Renzo. No en el Renzo idealizado. No en la memoria suave. Pensé en el de verdad. En sus manos llenas de grasa cuando arreglaba motos con mi primo a escondidas, en su risa sinvergüenza, en cómo olía a humo, naranja y lluvia en la noche, a los 20, cuando me dijo en la azotea de la casa de su tía: si un día te quieren encerrar bonito, no les hagas el favor de quedarte quieto. Yo me reí aquella vez. Le dije que mi vida no era una novela. Él me besó la frente y respondió: entonces mejor. Las novelas mienten muchísimo. No sé por qué ese recuerdo fue el que me empujó. Tal vez porque el cuerpo distingue entre nostalgia y verdad. Y Renzo, incluso convertido en ausencia, seguía oliéndome a verdad. Me di vuelta. Y corrí. 3, huyendo de blanco. La primera persona que me vio correr fue una camarista. Abrió los ojos al tamaño del mundo cuando me reconoció, pero no me detuvo. Solo se hizo a un lado con su carrito de toallas y un gesto entre sorpresa y compasión. Yo seguí. Atravesé el corredor de cocina. Esquivé a 2 meseros cargando charolas. Empujé una puerta de emergencia y salí al patio lateral que conectaba el hotel con la catedral por una galería techada. Llovía. No una lluviecita elegante de foto nupcial. Llovía como si alguien allá arriba también hubiera decidido que aquello no debía pasar. Me quitó el aliento de golpe. El traje se me pegó al cuerpo. Las gardenias del ojal quedaron destrozadas en segundos. Escuché gritos detrás de mí. Mi nombre. Pasos. Tal vez guardias. Tal vez asistentes. Tal vez mi padre. No volteé. Bajé los escalones casi resbalándome. Crucé el estacionamiento de proveedores. Me metí entre 2 camionetas blancas y seguí corriendo sin dirección real, guiado más por el instinto que por la lógica. Las suelas finas del zapato no estaban hechas para eso. El dobladillo del pantalón se me empapó. La camisa se me pegó al pecho. El nudo de la corbata empezó a ahorcarme. Me lo arranqué mientras corría. El problema de huir no es solo alejarte. Es que en el mismo trayecto te alcanzan todas las versiones de ti que tardaste años en acomodar. Mientras cruzaba la calle trasera de la catedral, recordé la última noche con Renzo. Yo tenía 21. Él, 23. Mi padre ya sospechaba, la ciudad entera parecía vigilarnos. Nos encontramos en el viejo taller donde le ayudaba a su tío. Yo lloré primero, no por drama, por rabia. Vámonos, le dije. A donde sea. No me importa. Renzo me sostuvo la cara entre las manos. Si te importa. Mañana te va a importar. En 6 meses te va a importar. No voy a sacarte de una cárcel para aventarte a otra. Entonces pelea. Estoy peleando. No se nota. Todavía me duele haber dicho eso. Porque en ese momento pensé que el amor debía verse como película. Grandes gestos, puños, declaraciones. Un alfa rompiéndole la cara al mundo por ti. Nunca pensé en las peleas calladas, las que uno pierde a propósito para que alguien más sobreviva. Aquella noche Renzo me besó largo. Desesperado. Como si quisiera memorizarme por dentro. Y al amanecer se fue. Sin llamada. Sin carta. Sin cierre. Yo convertí esa ausencia en resentimiento porque era la única forma de no desmoronarme. 5 años después, corriendo en mi propio traje de novio, acababa de enterarme de que tal vez ni siquiera había sido su decisión. Eso fue lo que me distrajo.
Eso y el agua sobre el mármol. Pise mal. El mundo se ladeó. Y en lugar de estrellarme contra el suelo, me estrellé contra un pecho sólido, caliente, cubierto por tela impermeable y un olor que reconocí antes de atreverme a levantar la cara. Humo limpio, mandarina, lluvia sobre concreto. Me quedé inmóvil. Los brazos a mi alrededor también. Un segundo. 2. Luego una voz grave, más ancha que mis recuerdos pero imposible de confundir, dijo muy cerca de mi oído. Noé. No fue pregunta. Fue una herida pronunciando su propio nombre. Levanté la vista. Y ahí estaba, empapado hasta la mitad, con el uniforme negro de protección civil, la chamarra reflejante abierta, una radio en el hombro y los ojos exactamente igual de devastadores que la última vez que los vi de cerca. Renzo Cárdenas. Más grande, más marcado, con una cicatriz corta sobre la ceja derecha, con cansancio adulto en la boca y con esa misma forma insoportable de mirarme como si yo siguiera siendo algo delicado y peligroso al mismo tiempo. Yo debería decir que lo primero que sentí fue furia. Pero no. Lo primero fue alivio. El tipo de alivio que da vergüenza admitir. Como si una parte traidora de mí hubiera estado esperando este cuerpo todo el tiempo. Detrás escuché voces acercándose. Renzo volteó de inmediato. Su instinto, el de rescatista antes que cualquier otra cosa, entró en modo acción en menos de un segundo. ¿Vienes huyendo de esto?, preguntó, mirándome de arriba abajo. Traje, flor destrozada, respiración descompuesta, el inicio del olor omega escapándose entre la lluvia. Sí, es un sí consciente o un sí de pánico. La pregunta me aterrizó. Eso hacía Renzo desde siempre. En medio del caos, iba al centro. Consciente, dije, aunque estaba temblando. Sí, consciente. Sáqueme de aquí. Sus ojos cambiaron. No suavidad. Decisión. Se quitó la chamarra y me la puso encima sin pedir permiso. Olía tanto al que casi me dobló por dentro. Luego habló a la radio. Unidad 3. Necesito cobertura en acceso sur. Tenemos un civil vulnerable en crisis. Repito, cobertura inmediata. Las voces del pasillo ya estaban cerca. Renzo me tomó de la mano. Yo casi me deshice con ese simple contacto. No porque me faltaran caricias en la vida. Porque esa mano llevaba 5 años siendo un fantasma. Corre conmigo, dijo. Y yo, que acababa de salir huyendo de un altar, obedecí sin pensarlo ni un poco. 4. El hombre en el que caí. Nos metimos por la rampa de proveedores hacia una zona restringida donde estaban las unidades de emergencia del evento. Ambulancia privada, patrulla municipal, un camión ligero de protección civil. Todo me pareció absurdo por un instante. Mi boda había contratado equipo de emergencia por protocolo, y al final lo que necesitó ser rescatado fui yo. Renzo abrió la puerta de la cabina de la unidad 3 y me subió primero. Yo iba tan descompuesto que ni siquiera tuve espacio para ofenderme por lo poco elegante de la maniobra. Cuando cerró la puerta, el ruido exterior se amortiguó de golpe. Dentro olía a café frío, tela húmeda y Renzo. Siempre había olvidado mencionar que en el Omegaverse el olor no solo atrae, también cuenta la verdad. El aroma de Renzo no era el de un alfa relajado. Era el de alguien que estaba conteniendo 40 cosas a la vez. Furia, miedo, incredulidad y algo más viejo. Algo que seguía siendo yo. Mírame, dijo, agachándose frente a mí. Lo hice. Me quitó con cuidado el nudo suelto del cuello y desabrochó los 2 primeros botones de la camisa. Ni rastro de morbo. Solo evaluación rápida. Profesional. Ese detalle me dolió y me tranquilizó a la vez. ¿Tomaste supresores hoy? Asentí. ¿Cuántos? 2 por la mañana. 1 hace 1 hora. Soltó una maldición apenas audible. Tu olor ya se está alterando. Necesitas agua, aire y bajar pulsaciones antes de que esto se convierta en un episodio completo. Yo lo miré fijo. 5 años desaparecido. 5 años siendo una herida sin respuesta. Y ahí estaba, usando la misma voz con la que de jóvenes me explicaba cómo arreglar un carburador, salvo que ahora la usaba para impedir que me rompiera. No supe por cuál de las 2 cosas odiarlo primero. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Él sostuvo mi mirada medio segundo. Luego me pasó una botella de agua. Porque la catedral pidió presencia de protección civil por el evento. Claro. Qué conveniente. No, Noé. Lo conveniente habría sido que me reasignaran a cualquier otra zona, y nunca te viera vestido así. Eso me dejó quieto. Afuera alguien golpeó la puerta de la unidad. Renzo se enderezó. Abrió apenas. Era una mujer beta con uniforme igual al suyo, pelo recogido en una trenza apretada,
y una cara de no voy a preguntar, pero estoy evaluando todo. La gente del hotel anda como loca, dijo. El papá del novio quiere revisar cámaras. El prometido está pidiendo apoyo policial. Diles que Protección Civil ya aseguró a un civil con crisis médica por posible reacción a supresores. Nadie entra. La mujer me miró por la rendija. No parecía sorprendida de ver un novio empapado dentro del camión. Solo asintió. Entendido. Tienes 10 minutos antes de que esto escale. Gracias, Mariela. Cerró. Yo me pasé la mano por la cara. ¿Vas a secuestrarme con aval del gobierno o cómo funciona esto? Renzo soltó un resoplido que casi fue risa. No. Voy a sacarte de una situación de riesgo. Si después quieres denunciarme por exceso de caballerosidad, adelante. Por un segundo reconocí al Renzo de antes, al que usaba humor seco para impedir que el mundo lo viera demasiado preocupado. Eso fue más peligroso que el resto, porque me recordó que yo sabía quererlo en detalles mínimos. Y las memorias finas son las peores, son las que sobreviven incluso cuando una jura que ya hizo el duelo completo. No debiste irte así, le solté. No era el momento, lo sé. Pero el cuerpo siempre aprovecha el primer descuido del corazón para sacar cuentas viejas. Renzo se quedó quieto. La lluvia golpeaba el parabrisas. El radio siseó algo inentendible. Entre nosotros quedó suspendido el pasado como un cuchillo que por fin encontraba mesa. No, dijo al fin. No debí. Quería más. Quería explicación, quería disculpa, quería algo que justificara 5 años de silencio. Pero antes de que pudiera exigir nada, sentí la primera oleada fuerte del precelo subirme por el cuello. Me doblé hacia adelante con un jadeo involuntario. Renzo reaccionó de inmediato. Me sostuvo por los hombros. Noé, respira conmigo. 4 tiempos. Mírame. Lo odié por sonar tan útil. Lo obedecí porque no quería colapsar. Inhalé. 4. Exhalé. 4. Otra vez. Poco a poco la visión dejó de temblar. Mi cuerpo seguía alterado, pero al menos ya no parecía dispuesto a incendiarse desde adentro. Renzo bajó la voz. No puedes quedarte aquí. Te van a encontrar. Tengo un lugar seguro. ¿Tu casa? La panadería de mi tía. El segundo piso está vacío desde que mi primo se casó. Nadie de tu gente la ubica. Lo miré con desconfianza automática. ¿Y por qué tendría que confiar en ti? La pregunta hizo algo raro en su cara. No ofensa. Dolor limpio. No tienes que hacerlo todo de golpe, respondió. Confías solo en esto, no te voy a regresar. Afuera volvieron los gritos. Esta vez reconocí la voz de mi padre. Se me congeló la sangre. Renzo también la reconoció. Sus ojos se endurecieron de una manera que antes no tenían. Decídelo ya, Noé. Y yo lo decidí. No por amor. No por nostalgia. No por impulso hormonal. Lo decidí porque en ese momento las únicas 2 opciones eran volver a la jaula o apostar por el hombre que una vez me enseñó cómo suena la libertad cuando todavía no te atreves a nombrarla. Llévame, dije. Renzo asintió una sola vez. Luego arrancó la unidad y, con la autoridad exacta de alguien entrenado para abrirse paso en medio del caos, me sacó de mi boda. 5. La casa sobre la panadería. La panadería se llamaba La Espiga de San Martín y quedaba en una calle vieja de Santa Tere, donde los balcones todavía tenían plantas medio salvajes y la gente saludaba desde las banquetas aunque no se conociera demasiado. Cuando llegamos, yo ya estaba menos tembloroso pero no menos roto. Renzo me ayudó a bajar de la unidad y me llevó por una puerta lateral que daba directo a una escalera angosta. El aroma a pan recién hecho subía desde abajo en oleadas cálidas. Mantequilla, canela, vainilla, café tostado. Llorar en una catedral es dramático. Llorar oliendo conchas calientes debería estar prohibido. Su tía abrió antes de que tocáramos. Al parecer Renzo ya le había mandado un mensaje. «Pásenle rápido», dijo, haciéndose a un lado. «Y tú, deja de verte como perro mojado, que el muchacho está peor». Tere Cárdenas era exactamente como la recordaba. Bajita, robusta, pelo teñido de un rojizo imposible y una mirada tan afilada que ningún drama sentimental se atrevía a crecer demasiado cerca de ella sin pasar primero por inspección. Me miró de arriba a abajo. No es al azar. No había juicio en su tono. Solo constatación y una pizca de ya me imaginaba yo que algo así acabaría pasando. «Hola, tía Tere». Ella bufó. «No me digas tía si vienes vestido para divorciarte antes de casarte. Sube. Hay ropa limpia en el cuarto azul. ¿Y tú?», le señaló a Renzo. «Ve por el kit de neutralizantes».
El olor del chamaco ya se está moviendo. Yo quería ofenderme por el chamaco. No tenía energía. El cuarto azul era pequeño, limpio, con colcha de crochet, un ropero antiguo y una ventana que daba a una azotea con macetas de romero y albahaca. Renzo me dejó una toalla, ropa suya y un vaso con sales. Báñate caliente, pero no hirviendo. Si te mareas, me hablas. No soy de cristal. Nunca dije que lo fueras. Ahí estaba de nuevo. Esa manera suya de no comprarme el personaje cuando yo me ponía a la defensiva. Cerré la puerta más fuerte de lo necesario. Me miré al espejo del baño y casi no me reconocí. Delineado corrido, cuello rojo por el roce, la camisa abierta, el ojal destrozado. Parecía un fantasma elegante. Me quité el traje pedazo por pedazo con una mezcla de rabia y alivio. Cada botón que soltaba se sentía como un no tardío. Me metí al agua y me dejé caer contra la pared de azulejo. La sensación de precelo seguía ahí, acechando. No una urgencia sexual, como mucha gente que no entiende supone. Era más hondo que eso. Era vulnerabilidad amplificada, piel demasiado despierta, emociones sin filtro. El cuerpo pidiendo un nido justo cuando la vida acababa de patearte afuera del suyo. Me quedé bajo el agua hasta que dejó de sentirse como si fuera a romperme. Luego me puse una playera negra y unos pants de Renzo que me quedaban largos. La tela olía a él. No ayudó en nada. Cuando salí, lo encontré en la cocina del departamento preparando té de jengibre mientras Tere amasaba abajo, cantando boleros con la radio. La escena era tan doméstica que por un momento me dieron ganas de odiarla. Porque yo acababa de perder una vida entera. Y ese lugar seguía siendo capaz de sentirse como descanso. Renzo dejó la taza frente a mí. Tómalo despacio. Me senté en la mesa. No sabía por dónde empezar. Así que empecé mal. ¿Qué me hiciste? Él parpadeó. ¿Perdón? Hace 5 años. ¿Qué me hiciste para irte así? ¿Qué parte de mí te parecía tan desechable como para desaparecer sin decir una palabra? Renzo no se defendió enseguida. Eso me enfureció más. Háblame claro, seguí. Ya corrí de una boda. No tengo paciencia para migajas. Él apoyó ambas manos en la mesa. Las tenía más grandes de lo que recordaba. Más cicatrices. Una quemadura vieja en la muñeca izquierda. Tu padre mandó auditar el taller de mi tío, dijo al fin. Inventaron faltantes de refacciones. Luego sugirieron que yo estaba usando el negocio para mover piezas robadas. A mi papá lo amenazaron con reabrir un expediente falso de desvío si no me alejaba de ti. A mi mamá le cancelaron una cirugía pendiente en el hospital privado donde ya la habían aceptado por fundación. Y después vino lo peor. Yo apenas respiraba. ¿Qué fue lo peor? Tu hermano menor, el de aquel entonces, se escapó una noche y se subió a mi moto. Lo vieron mis hombres. Perdón, mis compañeros del taller. Y tu padre me mandó decir que si yo volvía a acercarme a ti, el próximo accidente no iba a ser casual. Se me heló el cuerpo. Mi hermano Mateo había muerto 1 año después de leucemia. Ni siquiera estaba vivo ya para preguntarle nada y mi padre había usado su imprudencia adolescente como ficha de amenaza. Me tapé la boca con una mano. Renzo siguió hablando, pero con dificultad. Intenté escribirte. 4 veces. Luego 8. Se las daba a una prima tuya, Camila, que me prometió entregártelas. Nunca respondió. Después me enteré de que tu papá ya había pactado tu compromiso con Ferrer. Pensé que si seguía insistiendo iba a hundirte más. Así que decidiste por mí. Sí, y estuvo mal. Lo dijo sin adornos. Eso fue peor que cualquier excusa. Porque las excusas se pueden desmontar. La verdad desnuda nomás cae y se queda. Te esperé meses, murmuré. Luego años ya no, pero al principio sí. Cada vez que llovía pensaba que ibas a aparecerte abajo del balcón como idiota de novela barata. Renzo bajó la cabeza. Lo sé. No sabes. Sé lo suficiente para saber que no me alcanza ninguna disculpa. La cocina se quedó en silencio. Yo tenía ganas de arrojarle la taza, abrazarlo, gritarle y dormir 15 horas seguidas. En ese orden. En otro. En todos al mismo tiempo. Al final solo dije. Hoy me iba a casar con un hombre que sabía exactamente qué hizo mi padre contigo. Y lo agradecía. Renzo levantó la vista de golpe. ¿Qué? Le conté lo del pasillo. Lo de la cláusula. Lo que escuché. A medida que avanzaba, el olor de Renzo cambiaba, de dolor a furia. No una furia explosiva. La suya nunca había sido así. La de él era peor. Más fría. Más concentrada. La furia de un hombre acostumbrado a responder en crisis sin perder la cabeza.
Cuando terminé, él ya estaba de pie. No vas a regresar. No era orden. Era promesa. Yo me reí sin humor. ¡Qué alivio! Pensé que ibas a sugerir terapia de pareja y comunicación asertiva. Eso le arrancó una risa mínima, involuntaria. Duró nada. Pero ahí estuvo. Y en medio de tanto desastre, esa pequeña risa me recordó que todavía quedaba algo vivo entre nosotros. No resuelto. No perdonado. Vivo. 6. La ciudad se enteró primero que yo. La noticia de mi fuga llegó a redes antes de que yo terminara el segundo té. Eso también fue muy mi familia. Incluso nuestras ruinas se enteraban por comunicado. Boda de alto perfil suspendida por indisposición médica del novio Omega. Fuentes cercanas a la familia Ferrer Salazar piden respeto y privacidad. Rumores apuntan a crisis de ansiedad. Nada de huida, nada de coerción, nada de pasillo, cláusulas o mentiras viejas. Solo una narrativa limpia, planchada, lista para que la sociedad suspirara y siguiera con su brunch. Luego vinieron las filtraciones menos limpias. Un video borroso mío corriendo bajo la lluvia, una foto de Renzo ayudándome a subir a la unidad, comentarios insinuando secuestro, un hilo completo llamándolo amante resentido aunque nadie confirmaba nada. Apagué el celular. No necesitaba internet para saber cómo operaban estas cosas. Primero te vuelven escándalo. Luego te convierten en sospechoso. Después, si resistes lo suficiente, te ofrecen reconciliación como salida honorable. Tere subió un plato de pan dulce y lo dejó frente a mí con autoridad de generala. Come. No tengo hambre. No te pregunté. Obedecí. A veces las tías con harina en los brazos son más confiables que la mitad de las instituciones. Renzo recibió 2 llamadas. La primera, de su coordinador. La segunda, claramente de alguien más personal, porque se limitó a escuchar en silencio antes de responder. No, mamá, no lo voy a soltar para que lo mastiquen. Sí, ya sé cómo se ven esas familias. No, yo también te quiero. Colgó y me encontró mirándolo. Mi mamá dice que si te hace falta ropa, todavía guarda una chamarra tuya del 2019 porque nunca te olvidaste de recogerla. Eso me golpeó de una forma tan estúpida que tuve que voltearme al pan para no evidenciarme. No sabía que tu mamá me odiara tampoco. Nunca te odió. Pues no era obvio. Renzo se sentó enfrente. Noé, hubo muchas cosas que no fueron obvias. Por eso estamos aquí. No discutí. Porque sí. Porque justamente. Porque a veces el amor no fracasa por falta de sentimiento, sino por exceso de silencio administrado por terceros. Esa noche dormí en el cuarto azul. Bueno, intenté. No dormí en realidad. Floté entre recuerdos, sobresaltos y esa incomodidad física del cuerpo alterado por estrés y hormonas mal suprimidas. A las 2 de la mañana me levanté por agua. Encontré a Renzo sentado en la sala oscura, todavía con el uniforme a medio quitar, viendo fijamente la ventana como si estuviera esperando un incendio. ¿No duermes? Pregunté. No mucho. ¿Desde cuándo? Desde que trabajo en emergencias. Quise volver al cuarto. No pude. Gracias por... hoy. Él levantó la vista. No me agradezcas por hacer lo que debía hacer desde hace años. No me rescates retrospectivamente, Renzo. Es tramposo. Y aún así sonrió tantito. Está bien. Entonces gracias tú por correr lo suficientemente rápido. Me quedé parado en el marco de la sala, con su playera puesta y mis defensas hechas trizas. La luz de la calle le recortaba la cara. Ya no se veía como el muchacho del taller. Se veía como un hombre que ha sacado gente de entre fierros retorcidos, ha cargado cuerpos, ha dicho respira conmigo demasiadas veces y aún así no se endureció por completo. Tal vez por eso dolía tanto verlo. Porque seguía siendo él. No un recuerdo. No una idealización. Él. No sé qué hacer mañana, dije. Mañana no vamos a resolver toda tu vida, respondió. Mañana nomás vamos a pasar el día sin devolverte a una jaula. Eso sonaba razonable. Y lo razonable, en ese momento, era casi un lujo. Así que asentí. Luego hice algo todavía más irracional que huir de una boda. Me senté junto a él. No pegado. No íntimo. Solo lo bastante cerca para compartir el silencio. Su olor me rodeó despacio, sin imponerse. Mi cuerpo, traidor y sabio a la vez, empezó a calmarse. Ninguno habló, y por primera vez en muchas horas, no sentí que iba a romperme en pedazos antes del amanecer. 7. Los hombres que querían poseer mi decisión. A la mañana siguiente llegaron los abogados. No tocaron la puerta con puños. Lo hicieron con tarjetas,
lenguaje legal y una patrulla discreta estacionada a media cuadra para resguardar. Eso también era muy mi mundo. La violencia siempre peinada. Renzo apenas había salido a traer café cuando Tere subió para avisarme. Vienen 2 licenciados, una mujer de Ferrer y tu prima Camila, que se ve como si hubiera atropellado a alguien emocionalmente. Mi corazón dio un salto raro. Camila, mi prima favorita. Beta, pelo corto, tatuajes mínimos, heredera involuntaria del sarcasmo familiar. Déjala pasar. Cuando entró, ni siquiera fingió compostura. Me vio con la ropa prestada, despeinado, vivo, y me abrazó tan fuerte que casi me tumba. Pensé que ya te habían encerrado en una clínica privada, dijo contra mi hombro. Lo consideraron, supongo. Se echó para atrás y me estudió la cara. Te ves fatal. Gracias. Eso significa que al menos te estás viendo como tú. La quise por eso. Luego sacó un sobre grueso de su bolsa. Antes de que entren los buitres, esto es tuyo. Lo abrí. Cartas. 8 sobres amarillentos, doblados 1000 veces. Mi pulso se detuvo. Reconocí la letra de Renzo antes de leer una sola palabra. Tuve que sentarme. Camila se cruzó de brazos. Sí, soy una cobarde. Sí, debí entregártelas hace años. Sí, tu papá me amenazó con mandarme a Madrid y quitarme la carrera si te ayudaba a fugarte. Sí, cada Navidad me odié un poquito. Pero cuando vi el video de ayer, ya estuvo bueno. Levanté la vista con los ojos ardiendo. ¿Las leíste? Solo la primera. Lloré. Odié a tu familia y me puse un piercing. Fue una semana intensa. No pude ni reírme. Apenas podía respirar. Tomé el primer sobre. Tenía fecha de 5 años atrás. Noé, si te llega esto, significa que todavía existe una rendija por donde decirte la verdad. Paré. No podía. Todavía no. Guardé las cartas contra el pecho como si me hubieran devuelto un órgano. Camila me apretó la rodilla. Luego las lees. Primero, estrategia. Me explicó rápido. Álvaro quería imponer la versión de fuga bajo alteración química inducida por tercero, básicamente insinuando que Renzo se aprovechó de mi crisis para manipularme. Mi padre presionaba para una evaluación psiquiátrica privada que pudiera declararme temporalmente inestable y así retomar control de cualquier firma pendiente. Hermoso, elegante, monstruoso. ¿Y tú por qué me ayudas? Pregunté. Ella alzó una ceja. Porque me caes mejor que ellos. Porque llevo años viendo cómo te administran la tristeza. Y porque Álvaro me dijo anoche Noé siempre fue emocionalmente aprovechable. Me dieron ganas de aventarlo a una fuente. En ese momento tocaron la puerta. Entraron 2 abogados y la mujer de Ferrer. Fríos. Perfume caro. Sonrisas de estamos aquí por tu bienestar. Yo ya no estaba con traje. Ya no estaba maquillado. Ya no estaba dispuesto. La abogada empezó. Señor Salazar, venimos a ofrecer una salida ordenada para el incidente de ayer. No fue un incidente, respondí. Fue una decisión. Ella juntó las manos sobre la mesa. Entendemos que usted se encontraba emocionalmente sobrepasado. Y aún así tomé una decisión. Por lo cual creemos prudente resguardar sus intereses hasta que mis intereses se resguardan mejor lejos de ustedes. El abogado de mi familia intervino. Noé, tu padre solo quiere hablar contigo. Mi padre puede aprender por primera vez lo que significa escuchar un no. La mujer de Ferrer abrió una carpeta. Si usted se niega a retomar la conversación con el señor Álvaro Ferrer, nos veremos obligados a revisar las cláusulas por daños reputacionales y financieros. Solté una risa seca. ¿Daños reputacionales? ¿Cómo obligar a un Omega a firmar una tutela reproductiva bajo engaño? Las 3 caras cambiaron 1 milímetro. Suficiente. Bien. Había dado donde dolía. El abogado familiar se recargó en el respaldo. Eso no va a sostenerse, Noé. Firmaste voluntariamente. Porque no me mostraron anexos hasta el final. Porque ocultaron información. Porque manipularon consentimiento. La mujer de Ferrer sonrió. Era de esa gente peligrosa que nunca necesita subir el tono. ¿Tiene pruebas de eso? Yo pensé en el pasillo. En lo escuchado. En lo que no podía probar todavía. Antes de que me acorralaran, una voz conocida habló desde la puerta. Tal vez aún no. Pero tiempo no nos falta. Renzo entró con 2 cafés y una expresión tan calmada que daba miedo. Detrás de él venía Mariela, su compañera de protección civil, y un hombre delgado con lentes, barba corta y una cámara colgada al cuello. ¿Qué es esto?, preguntó la abogada.
Renzo dejó el café frente a mí y luego mostró su celular. Es un registro oficial de intervención médica preventiva por reacción adversa a supresores durante un evento masivo. Y él, señaló al hombre de la cámara, es Julián Vera, periodista. Está aquí porque cualquier presión adicional puede constituir coacción sobre una persona vulnerable en un caso con posible interés público. La mujer de Ferrer palideció apenas. No mucho, lo bastante. Yo miré a Renzo con sorpresa real. Él no me vio. Siguió firme. Así que vamos a hacerlo fácil, dijo. Noé no sale con nadie. No firma nada. No va a ninguna clínica elegida por sus familias. Si quieren dialogar, será con representación independiente y por escrito. Y si intenta levantar una narrativa criminal contra mí, nos vamos a divertir bastante revisando quién escondió qué en esa boda. Silencio. El tipo de silencio que solo existe cuando la gente rica descubre que alguien ya no les tiene miedo. Camila sonrió con una satisfacción indecente. Yo también, por dentro. Los abogados se fueron prometiendo volver con canales formales. Cuando cerró la puerta, me volví hacia Renzo. ¿Periodista? Se encogió de hombros. Julián me debe un favor desde un incendio en la colonia Independencia. El periodista levantó la mano. No quise perderme la cara de la licenciada, para ser honestos. Eso sí me hizo reír. Y entre tanta porquería, reírse se sintió como una pequeña traición al desastre. Una traición preciosa. 8. Leer lo que nunca llega a ti también es una forma de duelo. Leí las cartas esa tarde. Solo, con seguro puesto, con una concha de chocolate intacta al lado que nunca me comí. La primera hablaba de la amenaza. La segunda, de su madre. La tercera decía que había encontrado una salida legal si yo quería pelear y que me estaba esperando en la terminal vieja de autobuses un jueves a las 8. Nunca fui. Nunca supe. La cuarta ya traía desesperación. No sé si te las están ocultando o si me odias. Ambas cosas me parecen merecidas y al mismo tiempo insoportables. La quinta me hizo doblarme sobre la cama. Noé, si ya no puedes quererme, al menos no dejes que te convenzan de que lo nuestro fue una distracción juvenil. Lo nuestro fue verdad. Lo digo aunque ya no me toque decir nada más. La sexta estaba manchada, como si la hubiera escrito con las manos sucias de trabajo. La séptima venía después de enterarse de mi compromiso con Álvaro. No voy a mover un dedo si eso te pone en más riesgo, pero si alguna parte de ti necesita saberlo, me fui por miedo, sí, no a amarte, a que te destruyeran por mi culpa. Tal vez ese miedo igual te destruyó de otra manera y entonces no habré servido ni para cobarde. La octava era breve, casi insoportable. No voy a escribirte más. No porque ya no te ame. Porque hacerlo y no poder darte estas palabras se volvió otra clase de herida. Ojalá un día puedas vivir en un lugar donde no te administren la respiración. Terminé de leer y me quedé mucho tiempo mirando la última hoja. Hay verdades que te liberan. Y hay otras que primero te rompen la versión más útil del pasado. Yo había sobrevivido a Renzo convirtiéndolo en abandono. Era más simple. Más humillante, sí, pero más simple. Me permitía ordenar el dolor en una sola dirección. Ahora ya no tenía eso. Ahora tenía algo peor y mejor al mismo tiempo. Complejidad. Él me amó. Mi padre intervino, Camila falló. Yo no fui, nadie salió limpio. Lloré. Bastante. Feo. Sin poesía. Luego escuché un golpecito en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Renzo. No respondí enseguida. Al final dije que sí. Entró despacio. Me vio con las cartas en la mano y entendió todo de inmediato. No intentó acercarse. Punto para él. ¿Ya las leíste? Asentí. Sí. No espero que eso arregle nada. No lo arregla. Silencio. Luego lo miré. De verdad. ¿Me esperaste en la terminal? Renzo tragó saliva. 3 horas. Eso me rebanó. Yo estaba en una cena con Álvaro y mi papá, pensando que me habías cambiado por prudencia. Lo sé. No, Renzo. Nadie sabe lo que fue eso. Su mandíbula se tensó. No como defensa. Como dolor contenido. Entonces dímelo. La frase me dejó quieto. Porque había petición, no exigencia. Así que se lo dije. Le hablé de la humillación. De las noches preguntándome qué tenía de insuficiente. De cómo empecé a odiar cualquier parte de mí que lo hubiera amado. De lo fácil que fue para mi padre sembrar la idea de que Renzo me había dejado porque esas mezclas de clases siempre terminan mal. De cómo acepté a Álvaro no por amor, sino por agotamiento. Le hablé incluso de lo peor. De lo mucho que me avergonzó seguir soñando con él años después, cuando ya se suponía que debía estar superado.
Renzo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estaba pálido. No puedo devolverte ese tiempo, dijo. No, pero sí puedo hacer algo con lo que viene. Eso sonaba bien. Peligrosamente bien. Yo me limpié la cara con el dorso de la mano. Todavía estoy muy enojado contigo. Lo sé. Y contigo tengo más ganas de llorar que con Álvaro, lo cual me parece una estafa emocional. Renzo soltó una exhalación que casi fue risa. También lo sé. No me abraces. Asintió. No me abrazó. Eso, curiosamente, fue lo que más me dio ganas de meterme en sus brazos. Así funciona a veces el deseo cuando por fin se siente seguro. No como hambre, sino como refugio al que todavía no te atreves a entrar. 9. La semana en que aprendí a no regresar. Me quedé en la panadería 6 días. 6 nada más, aunque parecieron una vida intermedia entre dos versiones de mí. El primer día no salí. El segundo me asomé a la azotea. El tercero bajé por pan. El cuarto ayudé a Tere a glasear roles de canela porque, según ella, llorar sin producir al menos una docena es un desperdicio de agua. El quinto, Renzo me llevó a caminar al tianguis temprano con gorra y cubrebocas. La ciudad seguía ahí, completamente indiferente a mi tragedia de portada. Una señora regateaba aguacates. Un niño perseguía palomas. 2 alfas discutían por una batería. La vida, para mi sorpresa, no se había detenido a observar mi ruina. Eso también fue medicina. Lo más raro de esa semana no fue la cercanía física. Fue la rutina. Renzo salía a turnos. Regresaba oliendo a humo, concreto, sol y cansancio. A veces se metía directo a bañar. A veces se quedaba en la cocina con Tere hablando de mangueras, protocolos, accidentes viales y gente salvada por centímetros. Yo los escuchaba desde la mesa, dibujando sin darme cuenta. Sí, dibujando. Hacía años que no lo hacía con ganas. De adolescente quería estudiar diseño textil. No moda de revistas, sino textiles de verdad, caída, costura, estructura, ropa que acompañara cuerpos reales. Mi padre dijo que no iba a mantener a un Omega para jugar a la modista con ansiedad artística. Así que dejé de dibujar. O más bien, dejé de mostrarlo. En la panadería, con lápices prestados por la sobrina de Tere, empecé otra vez. Primero manos. Luego fachadas. Después, sin querer, dibujé a Renzo dormido en la silla de la cocina con la nuca vencida y la radio apagada sobre el pecho. Tere vio el boceto. ¡Ay!, dijo sin levantar mucho la vista. Ya valiste otra vez. No es otra vez. Peor. Ahora ya saben cosas. No pude discutirle. Porque sí. Porque había una diferencia enorme entre amar desde la fantasía y volver a sentir algo por un hombre al que ya viste pedirte permiso incluso para acercarse. El sexto día, todo se terminó de mover. No por un beso, no por una gran confesión, por un mercado. Hubo un incendio pequeño en un puesto de aceite cerca del barrio. Renzo recibió llamada, salió corriendo. Yo me quedé arriba, inquieto, hasta que Tere me dijo: si te vas a asomar cada 2 minutos como novia de soldado, mejor baja y lleva botellas de agua. Fui, no a estorbar, a ayudar. En el lugar había humo, gente nerviosa, 3 locales afectados y un señor llorando porque pensaba que lo había perdido todo. Renzo estaba coordinando maniobras, calmando a 2 niñas, revisando una toma de gas y dando instrucciones con esa voz que no gritaba. Pero todo el mundo obedecía. Lo vi trabajar. De verdad verlo. No como recuerdo bonito. No como ex. Como hombre. Y entendí algo que me desarmó por completo. Renzo no se había vuelto fuerte para ser admirado. Se había vuelto fuerte para cargar a otros cuando ya no podían cargar solos. Eso cambia toda la percepción de alguien. Me pidió agua sin dramatizar. Se la di. Nuestros dedos se tocaron apenas. El mundo siguió. Pero yo ya no era exactamente el mismo que una semana atrás cayó en sus brazos empapado. Más tarde, cuando terminó el operativo y volvimos caminando con el cielo ya naranja, yo iba callado. Renzo me miró de lado. ¿Qué? Nada. Noé. Nada. Es solo que te ves distinto cuando trabajas. ¿Bien o mal? Pensé la respuesta. Peligrosamente bien. Y él, que podía haber usado la frase para ponerse galán, solo sonrió chiquito. Como si también le diera miedo alegrarse demasiado pronto. Eso fue lo que me hundió. La prudencia. La maldita prudencia hermosa de un alfa que por fin había aprendido a no invadir. 10. Cuando el cuerpo pide refugio. Mi celo llegó la noche del 6º día. No completo, pero sí lo suficiente. La mezcla de estrés,
suspensión irregular de supresores, el olor constante de Renzo cerca y la descarga emocional de toda la semana fue demasiado para mi sistema. Empezó con calor en la base del cuello. Luego hipersensibilidad. Después, esa necesidad animal y tristísima de nido, de tela, de un olor seguro. Yo lo reconocí de inmediato y me encerré en el cuarto azul antes de que el cuerpo terminara de decidir por sí mismo. Renzo tocó una vez. Noé, no entres. No voy a entrar si no quieres. Pero dime qué necesitas. Apreté los dientes. La voz me salió rota. Neutralizantes. Hielo. Y una chamarra tuya. Hubo un segundo de silencio. No por incomodidad. Por esfuerzo. Él sabía igual que yo lo que significaba. Un omega pidiendo el olor de un alfa en esa condición no es cualquier cosa. Podía ser biología, podía ser confianza, podía ser ambas. Cuando abrió apenas la puerta, dejó las cosas en el suelo y retrocedió de inmediato. Aquí están. También agua. Y Tere dice que si no comes algo en una hora, te va a subir a la fuerza un pan con cajeta. A pesar de todo me reí. Eso ayudó. Me puse su chamarra encima. Olía a humo leve, jabón neutro y Renzo. El cuerpo respondió antes que la dignidad. Se relajó apenas. Lo odié por funcionar tan bien. Una hora después ya no podía conmigo. No de deseo, de emociones. El celo, cuando pega en medio de una crisis, te amplifica todo. La vergüenza, la soledad, las ganas de ser sostenido, el recuerdo, el miedo a pedir demasiado. Lloré de pura frustración. Renzo volvió a tocar. Noé, ¿puedo hablarte desde aquí? Sí. Se sentó del otro lado de la puerta. Lo supe por el sonido de la pared recibiendo su espalda. Te voy a decir algo y no tienes que responder, murmuró. No voy a tocarte. No voy a entrar. No voy a usar esto para nada que no sea cuidarte. Puedes quedarte tranquilo. Cerré los ojos. Eso. Justo eso. La seguridad no siempre se siente como intensidad. A veces se siente como una puerta respetada. Yo me acurruqué en el piso, envuelto en su chamarra. Qué pésimo momento para seguir enamorándome de ti. Dije antes de poder detenerme. Del otro lado hubo silencio. Largo. Después lo oí respirar hondo. Noé, no digas nada inteligente. Estoy hormonal y te voy a odiar mañana. Él soltó una risa breve, incrédula, llena de ternura contenida. Está bien. No diré nada inteligente. Bien. Otro silencio. Pero si voy a decirte esto, yo nunca dejé de amarte. Lo que dejé fue de creer que tenía derecho a buscarte. Me tapé la cara con ambas manos. Ahí estaba, al fin, sin épica, sin música, sentado detrás de una puerta porque yo se lo pedí. Y aún así, más íntimo que la mayoría de las promesas que había escuchado en salones caros. No respondí. No porque no supiera qué decir, porque lo sabía demasiado. Así que solo me dejé acompañar. Él se quedó afuera hasta que me dormí en el suelo, con la chamarra encima y la certeza nueva, temblorosa, de que el amor puede regresar si primero aprende a no reclamar. A la mañana siguiente desperté en la cama, con una cobija extra, un vaso nuevo de agua, y un plato con medio pan dulce cubierto por una servilleta. Renzo no estaba. En la mesa había una nota. Salí al turno. No moví nada más que tú porque el piso te iba a matar la espalda. Si quieres enojarte por eso, me lo dices de frente cuando vuelva. R. No me enojé. Me quedé viendo la R un rato. Luego me llevé la nota a la nariz como un adolescente ridículo. Olía a tinta y un poquito a él. Creo que en ese momento ya estaba perdido. No en el mal sentido. En el irreversible. 11. Mi madre también aprendió a huir. Solo que tarde. Mi madre llegó esa tarde sin escoltas, sin perlas y sin maquillaje. Nunca la había visto tan desarmada. Traía una maleta pequeña y una carpeta. Cuando Tere abrió, ambas se midieron como mujeres que se reconocen, aunque vengan de mundos diferentes, en una misma clase de cansancio. Vengo a ver a mi hijo, dijo mi madre. Y yo vengo horneando desde las 5, así que pasa rápido o te toca cargar charolas, respondió Tere. La quise. Subimos al departamento. Mi madre se quedó parada unos segundos apenas me vio. Yo también. A veces el amor entre madre e hijo no sabe abrazarse cuando lleva demasiados años pasando por el filtro del miedo. Fui yo el que acortó la distancia. La abracé. Ella se quebró. No completo. Mi madre jamás hace algo completo frente a otros. Pero lo suficiente para que le temblaran los hombros. Perdóname, dijo. Perdóname tanto. ¿Por qué no me dijiste antes? Le tembló la boca.
Porque me enseñaron a sobrevivir agachando la cabeza hasta que se me olvidó cómo levantarla sin poner a mis hijos en riesgo. No la justifiqué. No porque no la quisiera, porque por fin éramos dos adultos mirando el daño de frente. ¿Me ibas a dejar casarme? Sí. Con un hombre que hablaba de mí como un activo. Sí. ¿Y aún así me amas? Ahora sí me miró directo. Con una vergüenza que no me cabe. Sí. Eso fue más verdad de la que yo esperaba recibir en un día. Se sentó, abrió la carpeta y sacó documentos. Contratos. Correos impresos. Un anexo bancario. Firmas cruzadas. Tu padre y Ferrer están usando la fusión para tapar un desvío de fondos de remodelación y una serie de contratos inflados con proveedores ligados al gobierno estatal. Si tú te casabas, la cobertura mediática ayudaba a limpiar imagen y a justificar movimientos patrimoniales. Se me revolvió el estómago. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 meses. ¿3 meses? Estaba buscando cómo sacarte sin que nos destruyeran antes de tiempo. Me puse de pie, furioso. Pues casi lo logras. Casi me entregas.